No, pero si querés esperar un rato que entre, si querés esperar un rato que entre más gente, no sé cuántos son al final. Bueno, te voy presentando y así damos tiempo a que vayan llegando, ¿te parece? Bueno, dale, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo en los seminarios. Hoy tenemos a Cristian Antov con nosotros. Cristian, además de un buen amigo y también miembro de la UNSAM, es doctor en Ciencias y Tecnología, especializado en el aprovechamiento térmico y en el tratamiento de aguas usando energía solar térmica. Es consultor senior de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también ha trabajado en varios proyectos sobre solar térmica en varios países, entre ellos Panamá, etcétera. Él es presidente de la empresa SolarMate que él ha creado y que desarrolla muchos productos tecnológicos, del que seguramente nos va a contar ahora un poco. Así que, sin más, y le doy la palabra a Cristian y les doy la bienvenida de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias. Cristian, adelante. Bueno, gracias Salvador por la introducción. Buen día a todos. No sé si me están viendo. Yo a mí no me veo, pero bueno, supongo que me estarán Te viendo por vemos ahí. perfectamente, ¿Sí? Cristian. Ah, Sí, bueno, sí, ahí adelante. me aparecía esto en la galería. Este, bueno, buen día a todos. Buenas tardes en realidad. Día Buenas lluvioso, día tardes. de no aprovechamiento solar, si quieren. Yo quisiera, si no les molesta, esperar un ratito que llegue un poco más gente, 5 minutos nada más, antes de empezar la charla. Mi idea es sencilla, mi idea un poco es hablar del mercado internacional solar térmico y un poco lo que sucedió acá en los últimos años en Argentina hacia el final y un poco de costos internacionales, no orientado solamente a los termotanques solares, como le dicen acá, sino a todas las aplicaciones posibles de energía solar térmica que incluyen también la generación de electricidad. Em, frecuentemente, y esta es mi opinión personal, así como introducción, la gente piensa en paneles fotovoltaicos cuando hablan de energía solar, que es lo que más marketing tiene, lo que más se divulga hoy en día. Y para mí eso está relacionado con la factura eléctrica, digamos. Todos recibimos una factura de electricidad, pero no recibimos una factura de calor, básicamente. Lo que recibimos es una factura de un combustible o de electricidad en su defecto para el calentamiento de un fluido, ya sea a nivel residencial o a nivel industrial. Y eso hace que uno no tenga percepción de cuánta energía gasta en calor. Pero a los fines prácticos, la mitad de la energía que se consume en el mundo es calor, y de esa mitad, aproximadamente el 53% se consume en industrias y el 44% en edificios y residencias, y el resto en cuestiones de cocina y demás. Así que imagínense que el calor es uno de los usos más importantes que tenemos, y la solar térmica es, casi diría, el maridaje perfecto como el chorizo y la morcilla para lo que es la generación de calor en reemplazo al uso de combustibles fósiles en esos sectores. Y un poco mi idea es recorrer justamente todos esos sectores en base al informe de Solar Heat Worldwide, que es, este, esta, no sé si ven la pantalla. Y se ve, Cristian, perfecto. ¿Ven? Excelente. Bueno, esperen que voy a sacar esto. Ahí está. Corre esto. Vos me dirás a ver cuando arranco y sigo acá. Cuando Pero vos bueno, quieras, ya estamos listos. Yo diría así que ok. Un poco comentarle que esto es el informe más coherente, o si se quiere completo, que existe de solar térmica a nivel mundial. Tiene el 95% del mercado mundial existente, no significa que tenga el 95% del mercado potencial, son dos cosas diferentes. Pero básicamente nuclea toda la información de los grandes países como Europa, perdón, los grandes sectores como Europa, China, Asia, Medio Oriente, África, Estados Unidos, pero a partir de una toma de muestra de datos, lo cual no representa todo el continente. Ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero es, sin lugar a dudas, el informe de referencia para evaluar la situación solar térmica a nivel mundial. Ahí está dando. Siempre, ahí está. Bueno, el mercado solar térmico. ¿Qué aplicaciones tenemos a nivel mundial? Que no es solamente los termotanques solares, como vemos acá,
sino que tenemos agua caliente residencial, calefacción, refrigeración solar, que eso es algo casi contraintuitivo, pero que existe, climatización de piscinas, calor para industria, ya sea para generar vapor o líquido, calor de distrito, que eso es algo que acá no existe, pero en Europa sí, ya lo vamos a ver. Calentamiento de agua para distintas cuestiones con paneles híbridos, que son paneles fotovoltaicos que aprovechan el calor generado para calentar agua. Calefacción de aire, desalación solar, cocción solar y generación de electricidad. Todas esas cosas están dentro de lo que se llama el ámbito solar térmico. Y según IRENA, en 2021 había 380.000 puestos de trabajo en todo el mundo entre producción, instalación y mantenimiento, con un valor de mercado de 18.700 millones de dólares o 18,7 billones de dólares americanos en 2021. Así que es un número más que considerable. Esto que ven acá es cómo fue creciendo el mercado solar térmico hasta el 2021. Ahí venía casi que estancándose y en el 2021 pegó una estiradita del 2020 al 2021 gracias a la pandemia y gracias a la difusión de la tecnología, sobre todo en los procesos industriales y en calor de distrito, que lo vamos a ver. A nivel mundial hay 746 millones de metros cuadrados instalados en todo el mundo entre los distintos tipos de calentadores solares, de agua y de aire. Eso representa 522 gigavatios de potencia térmica instalada. A los fines de evaluar la potencia eléctrica y la potencia térmica, se usan las mismas energías, solo que la potencia térmica tiene un pequeño subíndice que dice TH, que indica thermal, del inglés térmico. Entonces, en todo el mundo hay 522 gigavatios térmicos, que son más o menos equivalentes a 746 millones de metros cuadrados. Y si comparan con fotovoltaico, en fotovoltaico hay 837 gigavatios instalados, de eólica 837 y de fotovoltaico hay 942. Así que casi que tenemos el doble de potencia fotovoltaica instalada que de solar térmica, a pesar de que, como dije al principio, la mitad del uso final de energía en el mundo es calor. Ahora, en el tema de electricidad solar, que digamos sería el uso eléctrico de energía solar térmica, en esta gráfica tenemos calor de un lado y tenemos electricidad del otro. En Solar Thermal Power, que es lo que ven acá en esta parte de acá abajo, tenemos algo así como 6 gigavatios de energía eléctrica proveniente de solar térmica, que da unos 16 teravatios hora de energía en el 2021. Es poco, mayormente está casi todo en China, en la parte desértica. Hay algo acá en Chile, lo vamos a ver más adelante. Y después en Estados Unidos y en España también hay varias plantas. Esos 724 millones de metros cuadrados instalados en el mundo, que equivalen a 522 gigavatios de potencia instalada, de esos, el 3,5% está en América Latina, solamente. Ahora, esto es aproximadamente 19, 20 gigavatios. ¿Qué quiero decir con esto? La energía solar térmica es esencialmente generación distribuida térmica. Entonces, si comparan la capacidad instalada fotovoltaica con la capacidad instalada de energía solar térmica, casi que la solar térmica tiene instalado lo mismo que la capacidad fotovoltaica en forma distribuida, sin casi ningún tipo de incentivo. Ahora bien, de ese 3,5% que hay en América Latina, los mercados más grandes son Brasil y México. Pero acá vamos con las figuras que son polenta, como digo yo. Según los informes, LAC, que es el acrónimo de Latinoamérica y el Caribe, está constituida por 46 países aproximadamente. Digo aproximadamente porque algunos países aparecen y desaparecen conforme las catástrofes climáticas. El informe que estamos viendo de Solar Heat Worldwide solo incluye información de 6 de esos países. ¿Está bien? Ahora bien, de esos 46 países, 2 países, que son Brasil y México, constituyen el 96% de la superficie instalada y tienen la mitad de la población de América Latina. Es decir, este informe no representa lo que pasa en los otros 44 países o en toda la otra mitad de la población de América Latina. En este informe tenemos a Argentina, Barbados, Brasil, Chile, México y Uruguay, y acá es algo importante. Claramente Brasil y México, entre los dos, tienen algo así como más de 20 millones de metros cuadrados instalados,
por supuesto tienen otra población, porque entre los dos suman 300 millones de habitantes. Pero si ustedes analizan los metros cuadrados instalados por cápita, el campeón mundial, no solo América Latina, es Barbados, que llega casi a 0,8 metros cuadrados de colectores solares per cápita. E incluso Brasil y México, aún con todo el área que tienen instalada, no llegan ni siquiera a 0,10. Con lo cual, todavía hay mucha tela por cortar en lo que refiere a la instalación de solar térmica en América Latina, aún leyendo 20 millones de metros cuadrados que están instalados en Brasil y México. ¿Qué tipo de sistemas tenemos instalados en América Latina? Y acuérdense que son esos 6 países que dice el informe cuando digo América Latina. Básicamente, el 82% son sistemas termosifónicos para agua caliente sanitaria, o bien para pequeños hoteles. Y el 18% son sistemas forzados, que eso incluye los sistemas para piscina, los sistemas para industria y los sistemas forzados para otras aplicaciones industriales. La proporción de sistemas termosifónicos a sistemas forzados cambia según la zona que se esté hablando. En Europa predominan los sistemas forzados por condiciones inherentes al funcionamiento de Europa. En China predominan, en Asia predominan los sistemas termosifónicos en las casas. Y si lo toman a nivel mundial, más o menos el 60% del área instalada está instalada en forma de termosifones y el 40% está instalada en forma de sistemas forzados. Esto estamos hablando de sistemas solamente destinados a calentamiento de agua, calentamiento de aire o refrigeración. Y acá tienen algunas imágenes que ya deben ser bastante conocidas para la mayoría. Este es un pequeño sistema forzado en México. Este son imágenes de sistemas de fabricantes mexicanos. Esto creo que es en Sudáfrica. Y esto parece ser algo así como Turquía. Ahora bien, en cuanto a sistema de gran escala, que son público, residencial o comercial, voy a correr esto que no se ve, lo voy a correr para arriba. Tenemos algo así como 324 megavatios instalados o 463.000 metros cuadrados en sistemas de agua caliente sanitaria de gran escala, que son más o menos 230 sistemas de más de 500 metros cuadrados cada uno. Acá está la distribución por país. Y acá algunas imágenes de esos sistemas. Esto es por un calor de distrito, esto es un edificio. Si ustedes se fijan bien en detalle en esta foto, hay un par de colectores que vuelan por arriba del borde de la terraza, lo cual a mí me parece un peligro, pero esto es real. ¿Cómo se distribuye la tecnología a nivel mundial? De esto, bueno, todo cambia si se incluye o no se incluye a China, como pasa con la mayoría de los datos. Si incluimos a China, el mundo, acá quedaron mal las referencias, pero no importa, los celestes son los tubos evacuados. Lo que ven acá son los tubos evacuados que se fabrican en China. Los verdes son los colectores planos y los amarillos son los colectores sin cubierta, que son los que se usan para piscina. Si incluimos a China, ganan los colectores de tubos evacuados. Si sacamos a China del mapa y nos concentramos en Europa, predominan los colectores de tipo plano. Y solamente el 17% son colectores de tubos evacuados. No obstante, el 2022 y el 2021 fue el primer año en China en que se fabricaron más colectores planos que de tubos evacuados. Hablando un poco de lo que es la robustez de la tecnología, eso sí fue un cambio grande. Ahora bien, calor solar en procesos industriales. Esta es una aplicación que viene en auge, sobre todo este año. Desde el año pasado y hasta este año le están dando mucha importancia a la incorporación del uso de sistemas solares térmicos en procesos industriales, que tiene que ver con la transición energética y con esto que dije al principio, de que la energía solar térmica es una de las pocas tecnologías disponibles y conocidas hoy en día que pueden dar calor y desplazar a combustibles fósiles. Cada vez tienen más auge sistemas de concentración solar para generar vapor directo, así que cada vez está teniendo más importancia dentro de las industrias. Lamentablemente no dentro de los gobiernos, pero para las industrias sí, que son las que quieren bajar sus costos energéticos, sobre todo en Europa y después de el tema de la guerra Ucrania-Rusia. Ahora, en el mundo existen más o menos 975 instalaciones, hoy pueden ser un poquito más,
de sistemas solares térmicos en procesos industriales, con casi 1.2 millones de metros cuadrados instalados a fin de 2021. Pero algo muy interesante, que el 70% de toda esa área, es decir, algo así como 700.000 metros cuadrados, un poquito más, son 3 proyectos. Uno es un proyecto de desalación de agua en Oman, sí, desalación solar de agua, que lo que se hace es hacer vacío y con el calor solar se vaporiza el agua que se destila, se condensa, después se vuelve a mineralizar y es el agua que se toma ahí en Oman. El otro proyecto grande es un proyecto de un invernadero en Australia, que tiene 36 megas, y otro que es una minería de cobre en Chile, de cobre en Chile, que tiene 27,5 megavatios de potencia. Esta agua se usa para el relave del mineral del cual se saca el cobre. Ese es un proceso que se hace a 45 grados, con agua a 45 grados, entonces en vez de quemar combustible fósil en la cima de la montaña, se han hecho sustentables y usan la tecnología solar térmica para lavar el mineral del cobre. Pero fíjense la magnitud, que un solo proyecto tiene 300 megavatios y el resto tiene 30, 35. Y este es un poco qué tecnologías se utilizan para esos procesos industriales. La mayor parte se usan colectores cilindro parabólicos, que es lo que yo les decía, está en auge esto, porque está generando vapor directo. En segunda instancia vienen los colectores solares planos, que son los que tienen un estadio transitorio más corto, entonces sacan calor más rápido. Luego siguen los colectores de tubos evacuados, y luego los otros tipos de colectores, incluyendo los concentradores por Fresnel y otros tipos. Pero presten importancia a esto, que está aumentando mucho los concentradores cilindro parabólicos. Acá tiene una imagen de lo que es un sistema industrial con concentradores cilindro parabólicos. En la CONEA había uno y en el Centro Constituyentes estaba también, ya desapareció, pero por ahí circula el fluido, la radiación solar se concentra ahí y eso genera vapor directo que va al proceso. Esto es un concentrador lineal de Fresnel, que en vez de tener una parábola que siga al Sol en un eje a lo largo de todo el día, lo que hace es tener espejos fijos en posiciones específicas, de tal manera que siempre refleje a un concentrador secundario que está acá, y por acá pasa el tubo, que genera vapor, y después de eso va al proceso. Estos son unos colectores griegos que se llaman T-V corta P Solar, que son colectores planos al vacío, certificados hasta más de 280 grados, que usan soldadura de vidrio metal, y se estancan en 300 grados. O sea, estos colectores son de uso industrial. Y este es un sistema de Savo Solar, de calentamiento industrial, que también es un colector de muy buena eficiencia finlandés, que se dedica a generar fluido caliente, en este caso no vapor, pero sí fluido muy caliente. Bien, la otra aplicación, calor de distrito. Esta es una aplicación que a mí por lo menos me resulta difícil de entender, porque no la vi nunca acá. Sí la vi en otros países, sí la vi en Dinamarca. Esto es muy típico de países de Escandinavia y países por ahí cercanos a Rusia y demás. Tienen un sistema de generación de calor centralizado, en donde el calor se genera en una usina que genera calor a partir de varias tecnologías, y a las casas le venden el agua caliente. Por supuesto, todo eso va por el piso, súper aislado térmicamente, y lo que se vende el fluido caliente. Entonces uno compra una determinada cantidad de fluido caliente para calefaccionar la casa o para el agua caliente, y se paga por eso, que es agua caliente. Ni siquiera es que se paga por el calor, se paga por la cantidad de agua caliente a una cierta temperatura. ¿Quiénes son los cracks en esta aplicación? Primero Dinamarca, que tiene más de 700.000 metros cuadrados instalados en Dinamarca. Después sigue China, con 400.000. Después sigue Alemania, Austria, y después casi todos los países son países europeos, salvo Estados Unidos, Canadá, que está por acá. En América Latina no tenemos ninguna instalación de este tipo, ni tampoco creo que tengamos por unas cuestiones benéficas del clima, gracias a Dios. No obstante, es un mercado muy grande para los países muy fríos. Y hoy en día hay casi 1.645 megavatios, o sea que son 2.3 millones de metros cuadrados, 299 sistemas con área superior a los 500 metros cuadrados, y
1.6 millones de metros cuadrados están en Dinamarca. Dije acá porque, pero no, en realidad es 1.6 millones de metros cuadrados están en Dinamarca, así que imagínense que ese es el mercado número 1 para esta aplicación. Luego tenemos el mercado de la refrigeración solar. Uno dice, ¿cómo se puede enfriar con solar térmica? Bueno, si ustedes tienen algunos abuelos y o padres, quizás alguno conozca lo que es las heladeras a gas antiguas o los chillers de absorción. Las heladeras a gas funcionan con un ciclo de absorción que enfría por lo que es la evaporación y la condensación de una solución adentro de otra. Es un fenómeno físico. Y para que eso ocurra se necesita calor. En las épocas de nuestros abuelos se usaba el gas para enfriar y todavía hay heladeras a gas. Esto es exactamente el mismo proceso, solo que en vez de usar el gas, se usa el calor obtenido por el sol. ¿Cuál es la ventaja? Que no utiliza electricidad. Entonces, cuando sea la industria o el frigorífico que ustedes tengan de clientes o de referencia, estén preocupados porque no tienen electricidad o porque haya corte de luz que le baje el rendimiento al frigorífico, pueden empezar estas tecnologías que no utilizan electricidad, por ende, cuando hace calor y hay corte de electricidad, se van a morir de risa porque esto no utiliza electricidad. Entonces, ¿es un poco más complejo que el ciclo de compresión? Sí, es un poco más complejo, pero no utiliza electricidad. Básicamente hay 39 megavatios instalados de refrigeración solar térmica en el mundo, y la demanda de esto va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque vamos hacia una transición energética de cero emisiones. Entonces, esencialmente, no podemos electrificar el 100% de la demanda porque no tenemos las redes, porque no hay suficiente generación, porque no hay la tecnología. Y usar el calor para generar frío es una alternativa dentro de la transición energética que debe ser aprovechada. Y así lo va a hacer. Así que tengan en cuenta que esto se puede hacer. ¿Es más caro? Es más caro, por supuesto. Eventualmente con el tiempo bajarán los precios, al igual que pasó con la fotovoltaica, a medida que se use más, van a bajar los precios. Fíjense que las tecnologías que usan estos sistemas de enfriamiento, muchos tienen colectores planos, flat plate, otros tienen tubos evacuados, otros tienen concentradores de Fresnel, otros tienen concentradores de cilindros parabólicos, pero no hay una tecnología específica a la cual esté asociada, sino más que nada una temperatura de funcionamiento del sistema de absorción, que antes era con amoníaco y hoy en día lo van a ver con bromuro de litio o algunas sales de litio. Con lo cual el litio no es solo importante para las baterías, sino también para este tipo de sistemas. Bien, ahora vamos al mercado PVT, que no es el PVT de jamón y queso que tenemos todos, sino que se refiere a fotovoltaico y térmico, que esto básicamente funciona, no son muy conocidos en Argentina todavía y en el resto del mundo tampoco, pero lo que realiza esto es así: el panel fotovoltaico puesto al sol se calienta, además que genera electricidad, y ese calor hace que rinda menos. Entonces la idea de esto es aprovechar ese calor que se genera mientras funciona el panel fotovoltaico y transferirlo a algún fluido almacenado en algún tanque. Entonces, es esencialmente un intercambiador de calor en la parte de atrás del panel fotovoltaico, a través del cual se bombea agua. Esa agua remueve el calor, lo cual hace más eficiente al panel y hace que genere más electricidad, y esa agua se almacena en algún tanque. ¿Cuánto rinden estos? En general el agua es tibia, pero los últimos modelos que han sacado tienen la misma eficiencia que la mayoría de los colectores que tienen pintura negro mate y vidrio común arriba. Es decir, si el día de mañana se abren las importaciones y llegan este tipo de equipos, medio que los colectores convencionales o artesanales se quedarían sin mercado, digamos. Estos sistemas totalizan 1.4 millones de metros cuadrados en el mundo y hay poca experiencia en Latinoamérica, lo que les comentaba recién. Solo funcionan con configuración de sistema forzado. Todavía no hay termosifónico porque imagínense que tendrían que tener un panel fotovoltaico con un tanque arriba, y el calor que le remueve al panel fotovoltaico no es suficiente para calentar el tanque que tiene inmediatamente arriba. La mayoría de estos equipos están instalados en Europa. Si ven, es la franja azul. Hay un poquito en China, que está acá abajo, otro poquito en Asia, y un poquito el verde en la región del
Middle East, no me sale la traducción ahora, discúlpenme, pero son Middle East, y North Africa, que es MENA. Y acá en América Latina casi que no tenemos instalado esto. Sé que hay algunos que lo importan, o que importaron una tanda, pero todavía no ha ganado popularidad en esto, no obstante, se viene fuerte porque ya hay casi 1.4 millones de metros cuadrados instalados en el mundo. Ahora, el 40% de sala instalada se usa para calefacción de aire, 12% en instalaciones medianas de agua caliente sanitaria, y el resto se distribuye entre otros usos, entre ellos piscinas, procesos, calor de distrito, etc. Y esta es una alternativa que podría servir también para fabricar localmente. Entonces vamos con las centrales termosolares en América Latina, que son muy divertidas. Estas generan energía eléctrica a gran escala, concentrando la radiación solar en un punto de una torre. Eso lo que hace es funde unas sales, o mejor dicho, le da calor a unas sales fundidas, que van a un recipiente térmico, y le permite generar energía eléctrica a partir de calor solar durante 17,5 horas por día. Quiero decir, ustedes toman cualquier sistema fotovoltaico en promedio en Argentina genera 4,5 horas de electricidad por día, promedio anual, en verano más, en invierno menos. Esto, como si al sol en los dos ejes y está en un desierto, porque se buscan locaciones especiales, funciona 17,5 horas por día. Es decir, funciona casi 4 veces más en promedio de lo que daría un sistema fotovoltaico, digamos. La primera planta de América Latina es Cerro Dominador, que está en Chile, acá cruzando la cordillera. Tiene 110 megavatios de potencia térmica. Ocupa una superficie de 710 hectáreas. Y hubo una inversión de $1.000 millones. Parece mucho a priori, digamos, para 110 megavatios. Ustedes dirían, bueno, pero yo hago la misma inversión en fotovoltaica y me gasto $110 millones. Sí, es cierto, pero como fue la primera, pagó muchos costos de desarrollo de proveedores, muchos costos iniciales, muchos costos de desarrollo de la legislación y demás. Pero lo bueno es que genera 4 veces más energía. Entonces te termina saliendo más caro, pero no tanto más. Y finalmente, esta misma gente de Cerro Dominador, que es el grupo Cerro que se llama, acaba de ganar un proyecto para hacer otra central en Chile, que se llama Licana, que van a ser 3 sistemas de torre receptor central, aproximadamente 500 megavatios de potencia eléctrica, ocupará, acá me quedo mal copiado, pero básicamente 5 veces la superficie de la otra, o sea, 3.500 hectáreas serían básicamente, y la inversión estimada es de $1.800 millones. Acá fíjense que ya, o sea, tenemos casi 5 veces más potencia y solamente el doble de dinero invertido. Con lo cual, se ha aprendido mucho de la primera instalación hacia esta que van a hacer en Licana. Y para que tengan idea de cada uno de los espejos cuánto tiene, cada superficie reflectante de cada hilostato tiene 140 metros cuadrados. Esto podría ser 10, más o menos para que tengan acá. Si cada hilostato son 32 espejos o facetas. Fíjense que una persona acá tiene unos 70, póngale 2 metros. 2, 4, 6, 8, 8 por 8, 8 así, y de ancho tienen bastante más. O sea, tienen 16. Así que fíjense que es bastante grande para moverlo de una sola persona y se instalan básicamente algo así como 29 a 30 espejos por día en época de instalación de estos, para que tengan idea de la magnitud de esta torre. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a la energía solar térmica? Según el informe del Solar Heat Worldwide, en Argentina tenemos algo así como 264.000 metros cuadrados instalados. Es un número que reporta básicamente el INTI, el Solar Heat Worldwide, a partir del relevamiento de mercado y demás. Tenemos un mercado en crecimiento, existe fabricación nacional, tenemos oportunidad de uso en el sector público, en vivienda social, algunos beneficios tributarios en el sector industrial y hotelero para equipos nacionales. Es realmente una alternativa a los subsidios al gas natural, y hoy en día la producción de equipos nacionales está alrededor de 5.000, 8.000 equipos por año, pero para que tengan una idea, las importaciones de la partida arancelaria referida a los calentadores solares de agua, en 2020 se importaron 56.000 equipos más o menos,
por un valor FOB de 5 millones de dólares. En 2021, 60.000 equipos por un valor FOB de 4,4 millones de dólares. Y en 2022 se importaron 46.000 equipos a 3,5 millones de dólares. Quiere decir que si uno tuviese que tomar un promedio de esto, diría que se importan algo así como 50, 60.000 equipos solares térmicos por año, básicamente termotanques solares, a un valor de alrededor de 4 millones de dólares por año. Eso es lo que se está importando de afuera, para satisfacer una necesidad de calentamiento de agua nacional en un contexto de gas subsidiado y sin incentivos. Es decir, que hoy por hoy, que no hay un requerimiento, o mejor dicho, no hay un precio real de la energía, como está pasando en Europa por la guerra, que la energía se disparó a los cielos, están todos quejándose por todos lados porque se disparó la energía. Nosotros tenemos el gas subsidiado y no tenemos incentivos específicos. Aún así, el mercado es de alrededor de 50.000, 60.000 equipos por año, y nosotros estamos fabricando con toda la furia el 15% de eso. Quiero decir que tenemos espacio de sobra para agrandar el mercado solar térmico acá. Acá un poco para que vean los importadores más conocidos, típicas marcas que aparecen ahí en Mercado Libre. Bueno, está Sustentator, Pace, Good Energy, Energe, Termosol. Y después vienen ya más individuales, Cooperativa, Vega Lighting, Electronic, Rogio, comprando en Grupo Net S.A., que no lo conozco. Y después hay otros, entre los cuadros está Innovasol, Leinecine, Sustentar, Smart Energy, bueno, y otros que conocen por ahí. Pero bueno, a lo que voy es, no hay un solo jugador en la importación, sino que hay muchos dispersos, lo cual hace todavía más viable aumentar o incentivar la fabricación nacional, porque no hay un solo jugador contundente, sino que podría haber varias fábricas que alimenten ese mercado. Con respecto a los precios internacionales, para que tengan idea de cuánto vale esto, cada metro cuadrado de un sistema forzado pequeño, que puede ser para una casa, para un pequeño club, un pequeño hotel, una pequeña industria, va de los 360 a los 1.700 dólares por cada metro cuadrado, muy variable según el país, con un promedio de 800 dólares por metro cuadrado a nivel mundial. Ustedes piensen que lo que es más complejo que la instalación de sistemas forzados, mientras más pequeño es más caro, mientras más grande se genera más energía, entonces se amortiza más rápido y los precios se optimizan también por metro cuadrado. En tema de termotanques solares, sistemas por termosifones, vamos de 170 a 1150, o sea, tenemos un factor de 10 por cada metro cuadrado, y un sistema típico de 2 metros cuadrados puede salir entre 340 dólares y 2.300 dólares. Es muy variable dependiendo del país, dependiendo de la situación, dependiendo de la calidad, dependiendo de un montón de cosas. En el tema de piscinas, un sistema típico de 20 metros cuadrados puede salir entre 2.100 y 12.600 dólares, también es muy variable dependiendo del tipo de colector que se utilice para calentamiento de piscina. Lo que sí es, con los que no tienen cubierta son de polipropileno, con eso el sistema suele ser más barato. Cuando se usa un colector de alta eficiencia con un intercambiador de calor, suele ser más caro. Perdón que me tomé un trago, pero me estaba quedando sin lubricación. Y después, en la parte de procesos industriales, como para que tengan una idea de la estructura del costo, el 48%, casi el 50% del costo de una instalación industrial son los campos de colectores. Después le sigue el tanque de almacenamiento, eso es alrededor del 12%. Las tuberías o las cañerías, como quieran llamarlo, eso es alrededor del 14%. La ingeniería es el 14%, el control es el 4,5%. Las tuberías de los colectores es el 4,5%, y otros costos el 3%. Así se distribuye más o menos el sistema industrial. Puede salir entre 300 y 1.150 por cada metro cuadrado. Es muy variable por país y por aplicación. No es lo mismo que yo requiera temperatura a 40 grados para mi proceso industrial, como puede ser una cosmética, que lo puedo satisfacer con colectores de plástico sin cubiertas, a que yo necesite agua a 60 grados, 70 u 80 grados para otro proceso, a que necesite vapor para una caldera. Eso va a requerir diferente tecnología, va a requerir diferente tipo de instalación, y en el caso de los procesos industriales se evalúa caso por caso
cada uno de los estándares. Entonces es muy difícil sacar un precio promedio por proceso productivo, porque incluso dentro de una misma industria, varias industriales tienen diferentes procesos de fabricación y diferentes temperaturas. Salvaguardando todo eso, así todo podemos poner un precio de $700 por metro cuadrado a nivel mundial. Que seguramente los primeros proyectos que haya en industrial van a ser un poco más caros y a medida que sean experiencias se va optimizando el costo y cada vez van siendo más baratos. Eso sería un poco mi presentación hoy acerca del mercado solar térmico internacional y nacional. Espero les haya gustado, quedo abierto a las dudas, preguntas, consultas, críticas, lo que se les antoje. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Le pido que abramos los micrófonos, así le damos un aplauso por la linda charla. Y bueno, muchas gracias, Cristian. Y bueno, abrimos la sesión para preguntas y discusión. Si levantan la mano, les voy dando la palabra acá. Julio, ya la veo ahí levantando la mano. Julio, adelante. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, perdón que me sumé unos minutos tarde, se me pasó la hora de comienzo. Muy interesante la charla, me actualizó mucho, porque estaba bastante desactualizado con las cuestiones de aplicaciones térmicas. Tenía un par de preguntas. Una respecto de la parte térmica para generación de energía eléctrica. La histórica que más éxito tuvo fue la cilíndrico parabólica. Ahora vos mencionaste la parte de torre central. ¿Cómo viene eso? Porque yo sé que se había frenado mucho el mercado como consecuencia de los precios ridículamente bajos de los paneles solares. Eso planchó la curva de crecimiento, pero estoy desactualizado. Hace tiempo que no veo cómo siguió. Mira, en términos generales, la electricidad solar concentrada sigue siendo más cara que la fotovoltaica, digamos, en términos de la inversión inicial. Eso sigue siendo más caro, pero lo que nadie te dice es que genera 4 veces más tiempo de horas por día, porque tiene almacenamiento térmico. Entonces, hoy por hoy, la energía solar de concentración te puede dar, no te digo 24, pero 16 horas de energía eléctrica por día en base al almacenamiento térmico. Siempre se instala una central solar la central que está en el sector central, se instala con un campo solar fotovoltaico al lado, casi de la misma potencia. Entonces, mientras el fotovoltaico está generando electricidad, lo otro está calentando sales para que cuando el fotovoltaico se apague, por decirlo de alguna manera, sigue generando el almacenamiento térmico de la concentración solar. Ahora, lo que decís es cierto, están los concentradores de cilindros parabólicos. En algunos lugares hay algunas centrales de concentradores de cilindros parabólicos, pero se ha ido más para la parte de generación de vapor a industria. Porque evidentemente... O sea, no para generación de electricidad. Claro, se fue porque necesitaban, para generación de electricidad necesitaban como que levante, como que sea más efectivo o más temperatura, digamos, de alguna manera. Entonces digo, mira, para generar electricidad necesitamos condiciones casi desérticas, de alta radiación solar y cero nubosidad. Dijeron, lo que más da es esto, y la torre de sector central, y podían usar hasta incluso algunos proyectos pilotos que usan turbinas de plantas que eran a gas o a gasoil, y las reconvierten para utilizar con energía solar. En cambio, la cilindro parabólica se fue hacia el lado de procesos industriales. Sí, como Por también una cuestión existía un de tiempo generar atrás. vapor directo. Esa es la tendencia. Después la cuestión específica de por qué el mercado da para otra charla, para explicar otras cosas, pero la tendencia es más o menos por ahí. Tenía una segunda pregunta, no sé si levanto la mano de nuevo. No, o adelante. Julio, adelante. tiene que ver con algo que dijiste recién, o sea, porque lo habías dicho en la charla también, de que la solar térmica está 4 veces más tiempo. Bueno, eso está asociado al almacenamiento, Sí, digamos. correcto. Quizás Sí. uno tendría, digamos, para comparar, habría que comparar con fotovoltaico con almacenamiento. También, sí. Ahí tengo también una pregunta de eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia en la torre central digamos, de solar a electricidad? La ¿Tenés el eficiencia número? de Convert, no tengo el número.
pero lo último que me acuerdo así de por ahí de mencionar, creo que andaba cerca del 40%, pero no tengo un número real, estoy hablando en el aire. No me acuerdo, realmente te digo, no me acuerdo el número de eficiencia de, imagino que me estás preguntando también, área de aperturas o energía final generada, básicamente. Digamos, el área total de la planta a la energía eléctrica generada. Suena razonable, porque claro, como trabajan a temperatura muy alta, la eficiencia de la generación es elevada también. Sí, no tengo el Gracias. dato justo, pero creo que andaba por ahí. Después te la debo esa, te la debo. Gracias. De nada, Juli. Bueno, si no hay otra mano, yo hago una pregunta, un par de preguntas tenía para vos, Cristian. Una cosa que me Bueno, llamó la atención en tu presentación, si no entendí mal, es que en China en los últimos años el mercado de los sistemas planos ha avanzado bastante y le está ganando al de tubos de vacío. ¿Eso es así? correcto. ¿Y puedes explicar por qué? ¿Por qué? ¿Qué está Sí, pasando? sí, no hay una explicación, digamos, real, justificable, digamos, pero lo que te puedo decir es que se produjo un 7% más de superficie de colectores planos que de tubos evacuados, y tiene que ver, me parece a mí, con la calidad de los tubos evacuados para con respecto a los colectores planos. China fabrica muchos tubos evacuados, esencialmente de mala calidad, también fabrica buenos, pero los buenos son los pocos, y hacer un equipo plano de mala calidad es como muy, no te digo que es imposible, pero es como difícil, digamos, si vos le prestás atención a cosas básicas, se hace a temperatura ambiente, se hace en un taller, podés hacerlo de prolijo si querés, pero en un proceso de fabricación de vidrio no podés frenar la fabricación de vidrio, porque sale como churro eso. Entonces es mucho más difícil ajustar cualquier cosa, y si te salió un lote malo, no podés volver a meterlo otra vez en el horno, lo sacás así como está. Entonces, me parece que tiene que ver con eso y con la demanda mundial para distintas aplicaciones, que fue hacia los colectores planos justamente por problemas de calidad de los equipos de tubos evacuados. No obstante, China sigue siendo el jugador principal y sigue fabricando los tubos evacuados de siempre, ¿no? Pero tiene que ver por ahí, no hay ningún estudio en particular que diga por qué se fabricó más colectores planos que tubos evacuados, simplemente se informó que fue así en el 21 y en el 22. Y gracias, Cristian. Y la otra pregunta que tenía era respecto a este sistema de fotovoltaico y térmico combinado, ¿no? Sí, Que vos comentabas que por ahora son más costosos. sí, Pero no le mejora eso a la eficiencia del fotovoltaico en parte. Este, sí. eh, y, y no sé, digamos, los estudios de costo todavía dan que aunque mejora el rendimiento del fotovoltaico, sí, del fotovoltaico y de paso tenés térmica, no compensa nada los precios, no hay un análisis hecho, ¿sabes de algo? Debe haber análisis, digamos. Yo no leí, pero no es tan sencillo. No es ponerle un intercambiador atrás del panel fotovoltaico que esté apoyado, digamos. Esa es su forma más básica, que algo le mejorás. Esto ya es un panel fotovoltaico diseñado con un intercambiador de calor integrado que permite evacuar el calor y almacenar el agua caliente en otro lado. Ahora, ¿son más caros que los paneles fotovoltaicos? Sí, pero poner que vos tenés una restricción de espacio y tenés la típica pelea de qué hago, genero electricidad con paneles fotovoltaicos o caliento el agua. Y bueno, esto te da un 2 en 1, y más allá de analizar todo por el precio, lo puedes analizar por la practicidad, digamos. No por nada la mayoría de ese mercado está en Europa, donde el precio sigue siendo un factor relevante, pero te diría que es de segunda instancia, digamos, porque hay colectores en Europa que acá no vamos a ver jamás en América Latina, que están pensados para los climas fríos. Tenés otro lado, tenés equipos colectores planos que son al vacío, colectores planos al vacío, con una soldadura vidrio-metal, que deriva de las patentes que hicieron la máquina de Dios en Suiza, del acelerador de partículas, que es el colector más eficiente del mundo. Y tiene un coeficiente de pérdida ridículo. Tiene una eficiencia constante en todas las condiciones de temperatura del fluido igual a temperatura ambiente, hasta 280 grados de temperatura. Eficiencia constante en ese rango. O sea, es una Ferrari por donde lo mires. Claro. Ese equipo es más caro que el de los mercados. Lo necesitas y nosotros no, porque tenemos mucho sol. Ahora, en Finlandia, que el sol es casi un chiste, una anécdota,
ese equipo sí sirve mucho porque el poco sol que tienes los permite aprovechar y la energía tiene otro costo. Entonces, hay tecnologías que van asociadas a condiciones climáticas específicas que tienen allá. Lo mismo con los paneles fotovoltaicos y térmicos. Te permite, por un lado, generar energía eléctrica, que es cara en Europa, y por otro lado, optimizar esa generación de energía eléctrica enfriando los paneles fotovoltaicos y dándole utilidades a agua caliente. Entonces pueden aprovechar las dos fuentes en una. Entonces a mí me parece que más allá del precio, tiene que ver con la practicidad de las soluciones. Y hay muchas soluciones de este tipo que existen en Europa, en otros países, donde la energía tiene otro precio y las condiciones climáticas no son tan benévolas como las que tenemos en toda Latinoamérica. Eso, en el caso de Argentina, se puede discutir un poco porque tenemos una condición de clima hacia el sur que es bastante, digamos, pesada o bastante similar a la europea, y para el norte tenemos casi el clima que está en el resto de Latinoamérica. Entonces, digamos, Argentina necesita de ambas tecnologías, si me decís a mí. Entonces, para mí va con la practicidad. Te lo puedo decir, te hago referencia a un informe, no lo tengo a mano, te lo puedo buscar, debe haber alguno, pero para mí va más por ese lado. Perfecto, gracias, Cristian. Ahí tiene la mano Excelente. levantada Leonardo. Adelante, Leonardo. Hola, buenas tardes. Mira, la consulta sería, pensando en estos que tienen los intercambiadores con el tema del agua, ¿no? ¿De qué material estarían hechos el tema de las tuberías? Precisamente por el tema de que acá en Argentina mucha gente tiene agua de pozo y por ende muchísimo sarro. Eh, ¿Cómo podrías evitar el acumulamiento de sarro en esas cañerías o qué tratamiento se le puede llegar a dar? Mirá, primero y principal, cualquier agua con sarro tenés que tratarla antes de ingresar a cualquier sistema solar térmico. El método más eficiente, pero más caro, es ósmosis inversa, pero también hay filtros de polifosfatos que tenés que cambiarlos cada 4 a 6 meses. Lo que hacen es bajar la carga de sarro, no lo eliminan por completo, así que eso hay que cambiarlo. Mucha gente pone el filtro de polifosfato y lo deja 5 años, y tampoco sirve, digamos, eso se cambia cada 6 meses porque se degradan las sales que tiene adentro. Si lo cambiás esporádicamente, eso funciona. Ahora, eso en primera instancia. Una vez que trataste el agua, si vos tenés un agua muy cargada, siempre te conviene un sistema indirecto para eso. Porque el sistema indirecto te va a permitir que el sarro no esté en contacto con el circuito de calentamiento en forma directa. Entonces, cuando vos el agua caliente de consumo se calienta y pasa a los 60 grados, que es cuando precipita el sarro, va a precipitar en una superficie mucho más grande y va a tener muchísima menos incidencia que si se deposita en un caño muy chiquitito. Entonces, siempre que vos tenés caño chiquitito con agua con sarro, te conviene usar circuito indirecto para aplicaciones ya sea sanitarias o para aplicaciones forzadas. Okay. Siempre teniendo un sistema de tratamiento a la entrada. Después, en cuanto a los materiales, el sarro te va a comer cualquier cosa, sea inoxidable, plástico, cobre, lo que sea, en términos de lo que hace el sarro obstruyendo la sección. Después los pares galvánicos son diferentes, pero el sarro te bloquea la transferencia de calor y te obstruye el paso del agua. Entonces, si vos tenés un tubito muy chico, te lo va a obstruir enseguida. En el tubito chico va líquido calorportador, agua destilada o lo que sea, y un intercambio indirecto con el agua de consumo, que es la que tiene sarro. Así te va a durar 10 años. O sea que tendrías un agua, digamos, un circuito cerrado de agua destilada, vamos a ponerle, que sería la que calefaccionarías, y harías por método de intercambiadores, al levantar un poco los grados del agua de consumo, digamos. Del agua de... Claro, claro. De hecho, así hay muchos, la mayoría de los sistemas de países fríos son indirectos de ese tipo. Entonces, Funcionan perfectamente, son así. Vos tenés un sistema que se calienta con el sol, que es un líquido calorportador típicamente porque además hay temperatura de congelamiento. Si no tenés temperatura de congelamiento puede ser agua destilada, pero si tenés temperatura de congelamiento tiene que ser líquido calorportador. Y eso es un circuito cerrado con el colector que transfiere calor al agua de consumo y el agua de consumo va por su ruta. Pero el sarro, digamos, precipita sobre una superficie más grande, entonces tarda muchísimo más tiempo en influir en algo y dura perfectamente lo que tiene que durar. Gracias. No estás silenciado, Salvador. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay varios que han puesto en el chat algunos comentarios, si los quieren hacer públicos, así lo podemos discutir. No sé si está Martín Evans ahí que puso algo.
Y Rafael Elías. Simplemente que había solamente 2 antecedentes de sistemas de distribución de calor urbana. Los 2 entiendo que no funcionan más, por uno en Río Turbio, que era muy ineficiente, y otro en Cabiagua y tenía problemas de corrosión por el origen, digamos, de geotermia de agua muy con muchos sales. También un comentario que si bien Finlandia en invierno tiene, el sol es un chiste, pero tiene hasta 18 horas de sol en verano, entonces tiene la posibilidad de tener, digamos, un aprovechamiento. Inclusive en el pasado estaba haciendo experimentación para almacenamiento interestacional, para guardar el calor de verano de bancos de colectores solares para utilizarlo en invierno. No es económico, pero digamos hay ensayos de este tipo que muestran que aún en muy altas latitudes los colectores solares producen un aporte interesante. Sí, coincido con eso, y son colectores de muy alta eficiencia. Son colectores optimizados para trabajar con casi nada de sol. Y es cierto que es en Copahue, no es en Cabiagua la central geotérmica. Tenés razón, me había olvidado de ese caso. Pero lo que pasa es que estaba pensando específicamente en casos concretos de ciudades, que ese sería uno, pero el caso de Copahue es un caso que hizo la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para extender la temporada turística en Copahue. Entonces se calefaccionaron todas las calles con agua, con líquido geotérmico, llamado agua geotérmica, agua caliente geotérmica, para que la nieve se derrita y puedan circular los autos al menos un mes más. Y bueno, eso con la corrosión y el mantenimiento, que realmente uno va a Copahue y la ciudad huele a huevo podrido, básicamente. Pero la central geotérmica se desmanteló en la época de Menem, cuando llegó el sistema interconectado a Copahue. Y sí está el tubo de vapor que sale del centro de la Tierra, que se escucha a kilómetros como una locomotora. Eso sí está. ¿Alguna otra También es cierto que sufrió corrosión, y que no había plata para cambiar los repuestos en esa época. Varias veces. Yo fui personalmente a la central de Copahue, pero bueno, nos fuimos de tema. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no, le pido que abramos de nuevo los micrófonos y le damos un aplauso de agradecimiento a Cristian por la linda charla. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y gracias a todos por... Gracias, Cristian. Gracias a todos por asistir a la película de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Gracias. Buen fin de